se unen en adoración a Dios y dicen amén, aleluya, y se postran delante de Dios, delante del trono de Dios. Versículo 5. Hay un solista en este concierto, un solista que tiene una voz potente, hermosa, porque dice el versículo 5, y del trono salió una voz que decía, alaben ustedes a nuestro Dios, todos sus siervos, grandes y pequeños, que con reverente temor le sirven. No está identificada esta voz, solo Juan escucha una voz, pero yo me imagino que es la voz de un tenor, o puede ser una voz de una soprano, una voz potente, hermosa, dulce, que se une a la alabanza y nos invita a todos también a unirnos en esta adoración a Dios, que ya ha destruido el pecado, ya ha destruido a la Babilonia, ya ha destruido a la ramera. Ya se acabó el mal. Ahora estamos a punto de presenciar el acto de coronación del Rey de Reyes y Señor de Señores. Nos estamos trasladando al futuro. Versículo 6. Después oí voz como el rumor de una inmensa multitud, como el estruendo de una catarata y como el retumbar de potentes truenos que exclaman, aleluya, ya ha comenzado a reinar el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria, ya que ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. El lino fino representa las acciones justas de los santos. En esa multitud, ¿quién está? ¿Quién está en esa multitud? Pastor Martín, ¿quién más está en esa multitud? ¿Quién más está en esa multitud? Estamos nosotros. Claro, estamos allí. Estamos viendo una película del futuro. Tú estás allí. Porque dice que va a ser la boda del Cordero. ¿Quién es la novia del Cordero? Eres tú. Soy yo. Qué hermoso, ¿verdad? Imaginarse ese momento. Dice, una gran multitud. Una gran multitud. Ahí estamos nosotros. Ahí estamos nosotros. Y esta mañana, esto es una imagen de lo que va a suceder en el futuro. Al despedirse Jesús de sus discípulos, después de la comunión, de haber instituido la Santa Cena, Él les dice, no beberé más del fruto de la vid hasta que lo beba de nuevo en el reino de los cielos. Se está refiriendo a ese acontecimiento, cuando Él va a ser coronado como rey y luego va a participar con todos los salvados de esa cena, de ese festín, de esa fiesta. Hermanos, al mirar este cuadro, esta figura tan hermosa, este concierto, este acto litúrgico de adoración reverente, pero efusivo, entusiasta, grato, yo puedo aprender y puedo estar seguro que así como el Señor va a destruir el pecado, va a destruir el mal, va a destruir el sufrimiento, también yo estoy seguro que Él puede destruir
aquellas cosas malas que tengo. Él puede destruir mis hábitos perniciosos. Él tiene poder para hacerlo. Y esta mañana Él quiere ofrecerte su poder. No solamente su poder, sino quiere ofrecerte su perdón y su salvación. Y yo quiero invitarte a que hoy tú puedas ponerte esas vestiduras de fino lino, lino fino, limpio y resplandeciente. El Señor quiere cubrirte con su justicia esta mañana. Y todo lo que tienes que hacer es aceptarlo. Decirle: Señor, aquí estoy tal como soy. De pecador vengo delante de ti para que tú me des el perdón. Pero, Señor, tú puedes hacer algo más que darme el perdón. Y es que me puedes dar el poder para vencer aquellas cosas que están difíciles de vencer en mi vida. O tal vez puedes agregar en tu oración y decirle: Señor, ayúdame no solamente a ser un buen cristiano en la iglesia, sino a ser un buen cristiano en mi hogar, en el trabajo y donde quiera que vaya. Quiero que tú me vistas de ese lino fino que es tu justicia, que es tu carácter. ¿Quisieran ustedes decirle eso al Señor? Amén. Vamos a unirnos a ese canto, a ese acto de adoración a Dios. Vamos a unirnos. Vamos a estar presentes en ese acontecimiento que acabamos de leer y de describir. Vamos a estar allí. El Señor anhela que tú estés. Y por eso, todos aquellos que quisieran, les voy a pedir que se pongan de pie y vamos a cantar. Vamos a cantar nuevamente. Pido al grupo de alabanza que lo hizo tan bien y escogió los cantos tan lindos, que volvamos a cantar uno de ellos. Y piense en la letra, converse con el Señor, ore al Señor.